Y, y espero también que las clases pues les hayan servido mucho y la práctica que hemos tenido. Espero verlos siempre pronto, en persona en algún día, ¿verdad? Que podamos compartir. El tema de hoy es sobre aclaramiento dental. Es un tema muy bonito, pues es un tema que la gente cree que es algo sencillo de lograr, pero la verdad es que tiene su ciencia. La práctica también tal vez es sencilla de lograr, pero la ciencia es bastante. Vamos a hablar sobre blanqueamiento dentales y para eso, pues, yo voy a hacer una presentación de casos clínicos, protocolos y la ciencia detrás de los aclaramientos dentales, ¿no? Esto lo vamos a saltar, pero importantísimo nosotros es que sepamos qué hacer en diferentes situaciones. Parece ser que hay un abuso excesivo sobre el uso de las resinas y de las cerámicas para poder corregir discrepancias de color. Y creo que por eso cité esto de la doctora Sigal Jacobson, donde dice que un dentista ético se esfuerza por usar su conocimiento y adaptarse a nuevas técnicas, respetar la estructura dental y usar el sentido común y su corazón al decidir sobre los planes de tratamiento. Me parece que es algo muy acertado. El día de hoy, pues yo quiero hablar sobre un protocolo exitoso de aclaramiento dental. Y tenemos que saber que una sonrisa es algo importantísimo, porque una sonrisa tiene poder y el poder de la sonrisa es pura, auténtica, contagiosa, natural, real, sincera, amorosa, clásica, alegre, radiante, fuerte, genuina, brillante, vibrante, joven y divertida. Entre otras, hay muchas más formas de definir una sonrisa, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante? Cerca de la mitad de la población está inconforme con sus dientes, o sea, el 50% se está inconforme. Y esta inconformidad, este 50%, el cambio de color es la inconformidad más grande, siendo un 64%. Y por eso es que los blanqueamientos dentales han tomado tanto auge en estos tiempos, ¿no? Con el 99% de las personas que citan que el punto más importante a nivel social es es por eso que un aclaramiento es el tratamiento más popular y solicitado. Es por eso que la gente dice, no, yo quiero dientes blancos. Miren este estudio muy bonito, un estudio en el cual fue hecho a través, Doctor, disculpe que lo sí. interrumpa, pero no vemos sus diapositivas, solamente a usted lo estamos viendo. Ok. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo entonces, ¿no? Déjenme ver. Ujú. Ahora la ven, Sí, doctor. pero déjenme ver cómo la abro, ¿no? Porque ya se me fue la parte de donde, vamos a ver, aquí. ¿Las ven ahora? ¿La ven No, ahora? doctor, ¿No? no. Entonces, no sé qué habrá pasado, ¿no? Quizás lo mejor es que me salga, porque ya yo sí las puedo ver aquí y no entiendo la razón por la cual ustedes no las pueden ver. Y yo estoy compartiendo. Ahorita sí lo estamos viendo. Ahorita ya no. Cuando doy ahí, ¿verdad? Compartir pantalla, Pero pero yo sí las puedo ver. Estamos viendo el cursor ahorita, doctor. y están viendo las pantallas. Tiene una gráfica verde. Pues, No Sí, otra cosa. yo veo la gráfica verde. ok, entonces esa es. Sí, Ajá, doctor, si se mira la gráfica verde y luego dice diapositiva siguiente y una como sonrisa hecha de sonrisas. así es. Pero ¿verdad que no sale solo una única, no? Sí se miran las gráficas, doctor. Sí se Sí, miran. no, se miran las dos diapositivas se miran en la pantalla, dos en chiquito. Dos en chiquito, eso, y eso no es bueno, porque tendrían que
verse solo una, ¿no? Ujú. Sí, no sé qué está pasando. Déjenme ver si puedo. ¿Y ahora? Hoy sí se mira solo la de gráficas verdes. Ok, excelente. Hoy sí vamos entonces en curso, ¿no? Les decía que pues una sonrisa es algo importante, es el punto atractivo para muchos seres humanos y el 50% de las personas está inconforme con sus sonrisas, ¿no? Y principalmente el 68% de ese 50% dice que el color es el factor que más le afecta, ¿no? En este estudio que ven la gráfica verde, podemos ver que es un estudio muy reciente y lo que hicieron fue, este estudio fue publicado en el Journal de Dentistry y tomaron como muestra a unas participantes a un concurso de belleza y hicieron lo siguiente, dejaron las clasificaron en 3 grupos, aquellas que tenían los dientes más oscuros, aquellos que tenían un color natural y aquellos que tenían dientes más, que le blanquearon los dientes más bien. Y midieron la popularidad, qué tan amistosas eran las personas, la felicidad y qué tan seguras de sí mismo eran. Y fue sorprendente que aquellas personas que tenían dientes más blancos fueron las más populares, las más amistosas, las más felices y las que tenían mayor autoestima o confianza en sí mismo. Así que el blanqueamiento tiene una importancia en la sonrisa del ser humano. Y, mm, y por eso en esta gráfica dice, el arte más noble es hacer felices a los demás. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que el aclaramiento dental es uno de los métodos más efectivos para resaltar la estética dental. Ahora, importante también es que sepamos nosotros la definición de salud, porque parece ser que nosotros tenemos una pequeña confusión y después les voy a contar la historia de esto, que salud no es solamente la ausencia de patología, pero sí un estado de bienestar físico y mental. Nosotros tenemos que tener estos 2 factores en balance para estar sanos. No es solamente una caries, no solamente una corona. Entonces no podemos decir que el aclaramiento dental es un simple factor estético en el ser humano. No, porque algunas veces va a afectar la salud mental de las personas. Entonces tenemos que tener claro que esto es importante, tener salud completa, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene a una buena sonrisa? Pues, o una linda sonrisa, mejora nuestra autoestima, nos hace ver más jóvenes, aumenta nuestras oportunidades de trabajo, pues nos permite sonreír más. Y eso es bueno, ¿no? Ahora, las expectativas de nuestros pacientes ante estos tratamientos, ¿cuál es? Usualmente el paciente siempre te va a decir bajo costo, quiero algo de bajo costo, quiero algo rápido, fácil de usar, sin cubetas, repetible, ultra rápido quieren los tratamientos los pacientes. Pero vamos a ver en la teoría si nosotros realmente podemos cumplir con todos estos factores, ¿no? Las expectativas de nosotros también son importantes y deberán ser enfocadas a la efectividad y longevidad de los tratamientos. Por eso, un método, un protocolo es de suma importancia. El paciente quiere pagar para tener los dientes más claros por mucho más tiempo. Vamos a ver qué factores influyen y cómo podemos lograrlo. Mejores resultados a un costo adecuado, o sea, tener un producto que sea el mejor producto, que no produzca daños a las estructuras dentales, porque hay mucho mito, pero algunos también son realidades. Sí, dígame. Dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, verdad, doctores? Sí, Sí, doctor. doctor, sí lo Ok. Sí, doctor. escuchamos. Sí, Ok. sí, doctor. Sí, doctor. Continúo. Cualquier duda me detienen, ¿oye?
Sí, Mejor doctor. el resultado por costo, eso es lo que nosotros deseamos. Y ¿saben qué es lo más importante? Esta clase la he basado en las dudas que todos los odontólogos tenemos nosotros sobre los blanqueamientos dentales, entre comillas. La primera, y me gustaría que si tienen forma de captar esta imagen, aunque yo sé que les queda grabado, pero para que la vayamos desarrollando, porque esas son las preguntas que el odontólogo tiene. Blanqueamientos es la primera. ¿Existen los blanqueamientos? ¿Cuándo está contraindicado y contraindicado? El éxito, ¿cuántos de los casos tenemos éxito? ¿Cuánto tiempo tarda hacer un blanqueamiento? ¿Sí? ¿Qué otras? ¿Qué tipo de aclaramientos existen? ¿Su mecanismo de acción o cómo actúan estos? ¿Qué métodos de aclaramiento existen? ¿Es tóxico para el cuerpo humano o para las estructuras dentales? ¿Es dañino para el esmalte? ¿Cuántos tonos verdaderamente yo puedo lograr bajar? O sea, tener un color más claro. Luz láser ayudan, son efectivas en este tipo de tratamiento. ¿Cómo afecta a los materiales? ¿Daña mis resinas? ¿Afecta a la adhesión? ¿Afecta a las cerámicas o a los cementos? Es importante que todo esto lo sepamos, ¿no? ¿A qué edad debo de comenzar un clareamiento dental? ¿Produce sensibilidad? Y si produce sensibilidad, ¿es permanente, transitoria? ¿Y cómo la puedo controlar? ¿Cuánto tiempo lo puedo utilizar? ¿Cuánto tiempo me dura un clareamiento dental? Y vamos a empezar viendo blanqueamiento. ¿Existe realmente el término blanqueamiento? Todo comienza con este tipo de confusiones que hay. Blanqueamientos no existen. Los dientes no blanquean, sino aclaran de un tono más oscuro a un tono más claro. Y estuve en Brasil y tomé un curso y viendo las diferencias en que puedes ver sobre un aclaramiento dental y un blanqueamiento dental. Cuando tú hablas con el paciente de blanqueamiento, sus expectativas son blanco refrigeradora, ¿verdad? Y eso no lo vamos a lograr nunca. Ya vamos a ver cuántos tonos vamos a aclarar. Pero sí existe blanqueamiento dental, pero su mecanismo y su acción y su forma de hacerlo es diferente a un aclaramiento dental. Por ejemplo, el aclaramiento dental es un mecanismo de acción principalmente dentina, o sea, que penetra el esmalte y llega a la dentina, perdón. En cambio, un blanqueamiento dental es un mecanismo de acción solamente en esmalte, o sea, algo superficial. También el aclaramiento dental depende de la permeabilidad del tejido. Por supuesto, a mayor permeabilidad, el aclaramiento es más exitoso. En el blanqueamiento no depende de la permeabilidad del tejido, o sea, es algo superficial. El aclaramiento dental no está asociado a abrasivos, o sea, no produce abrasividad sobre el esmalte, ¿verdad? Los blanqueamientos dentales están asociados a abrasivos externos, o sea, yo necesito un abrasivo para poder limpiar este diente y mejorar el color. El aclaramiento es modulado por la acidez del producto. Mayor acidez, mayor probabilidad de sensibilidad. Y esto es bien importante porque no todos los blanqueamientos o aclaramientos dentales más bien actúan de la misma forma. La acidez tiene que ver mucho en la efectividad y puede producir también daños a nivel de pérdida de tejido dental, o sea, y también tendríamos un problema de sensibilidad. En el blanqueamiento es modulado por la acidez del producto. A mayor acidez, mejor resultado. Por ejemplo, esto está más asociado en los blanqueamientos a productos externos, por ejemplo, productos como pastas de dientes o algunos blanqueamientos que son de venta de supermercado, que no son muy buenos y producen daño a los dientes, ¿no? El aclaramiento dental es un protocolo profesional, sesiones clínicas con peróxido de hidrógeno en altas concentraciones. El blanqueamiento es protocolo profesional, profilaxis, terapia periodontal
y abrasivos profesionales como pastas profilácticas. Entonces, ves que sus mecanismos de acción son totalmente diferentes. El aclaramiento es un protocolo en casa, ambulatorio, aplicado en cubetas a la medida cargadas con peróxido de hidrógeno o carbamida, ¿no? Necesitamos hacer unas cubetas especiales. En blanqueamiento no, es un protocolo de casa de uso de pastas dentales de alta abrasividad, ¿verdad? Con un factor de riesgo de sensibilidad y daño dental. Cuando nosotros vemos estas pastas de dientes, lo primero que tenemos que ver es el índice de desgaste que producen el RDA. ¿Por qué? Porque estas pastas usualmente lo que contienen son abrasivos, no realmente blanquean ni hacen nada, desgastan el diente y esto puede producir daño a las estructuras dentales. Mucho cuidado y tenemos que ver los diferentes pastas de dientes que hay en el mercado, que la verdad es que no tienen efecto bueno más que daño. ¿Okay? El aclaramiento, mayor longevidad de tratamiento. En un blanqueamiento, menor longevidad del tratamiento. Son tratamientos inmediatos para quitar alguna mancha exógena. El aclaramiento, riesgo de sensibilidad y está asociado, miren esto importantísimo, está asociado específicamente a un diagnóstico errado. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico. En el blanqueamiento, el riesgo de la sensibilidad está asociada al grado de abrasividad y pH del producto. Entonces son situaciones totalmente diferentes. Doctor, Sí, dime. buenas noches. Yo tengo una pregunta, tal vez, yo sé que más adelante va usted pues a darnos algunos tópicos sobre este tema, pero yo le quería preguntar sobre el láser, pero el láser Gemini Evo es el de Ultradent, ¿verdad? Sí. Ese doctor, eh, usted vende ese producto, doctor, o sea, porque Sí, ese es un láser sí, de diodo, ¿no? Sus sí, usos son una gran variedad porque es un sí. super pulsado, corta tejido blando y también sirve para modular dolor, inflamación y Sí. algunos aspectos así. Ujú. Ah, ok, doctor. No solo quería, así le escribo a la chica, Ok, a ok. su, ¿verdad? Gracias, Sí. doctor. Ok, ok. Y bueno, continuamos con esto. Blancos no es el término correcto porque no hay un blanqueamiento en nuestros pacientes. Vamos a tener un aclaramiento de algo más saturado a algo menos saturado, ¿no? Pero la necesidad de tener los dientes más claros siempre ha existido, inclusive si vemos un poquito de la historia, ¿no? Y en la Biblia encontramos, ¿verdad? En Génesis 49:12, rojizos son sus ojos más que el vino y la blancura de sus dientes más que la leche. Siempre ha existido la necesidad de tener dientes más claros. No es algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos la historia, los romanos utilizaban urea de Portugal para hacer los dientes más brillantes, ¿no? Y entonces siempre había existido esa necesidad. Y si nosotros vamos viendo la historia en la Edad Media se usaba un aquafrotis, que era una sustancia que contenía ácido nítrico, miren, pero antes se raspaban los dientes con una lima de metal. Objetivo, tener dientes más claros. Siempre existió. No fue la primera etapa, fue ya a finales del siglo XIX. Se presentó el aclaramiento como un procedimiento provocado y experimental y se utilizaban productos diferentes. Pero si ven los productos que se utilizaron en 1877, era ácido oxalático. Y si usamos un ácido, vamos a perder estructura dentaria, ¿no? Y producir daño irreversible. También el cloro, pero el cloro es, pues, el hipoclorito de sodio es un agente que sí blanquea, pero tiene efectos adversos, es extremadamente cáustico y puede quemar los tejidos blandos. Además, daña las estructuras dentales, así que mucho cuidado con esos productos. A mediados del siglo XX se percibió el aclaramiento como una alternativa para corregir discrepancias de color. Esto ya es la segunda etapa.
y se le utilizó muy selectivamente en pacientes en la minoría de los odontólogos. Pero el problema no estaba ahí. En 1916, en esta segunda etapa, seguían utilizando ácido clorhídrico, pero ahora le agregaban calor a este ácido y eso generaba daño pulpar. Y de ahí han venido los mitos sobre los claramientos. Ácido clorhídrico en pastas fue en 1989, Kroll, utilizando también todavía productos que podían dañar la estructura dental. No fue hasta la tercera etapa que los aclaramientos ganó aceptación en el tratamiento eficaz y seguro para el espectro más amplio de casos. Sin embargo, muy pocos dentistas lo utilizaban. ¿Quiénes fueron los precursores de esto? Y esto fue en 1989. Fue Haywood y Heyman, y ellos utilizaron también algunos protocolos. En 1992 entraron aquellos protocolos activados por luz. Vamos a ver todo esto, a ver si realmente estos productos funcionan adecuadamente. La cuarta etapa es la que estamos viviendo hoy. Hoy en día se administra por el profesional, no solo en el sistema ambulatorio, sino que también como un tratamiento rutinario en la oficina. Entonces, el claramiento no es nada nuevo, ha evolucionado y ha ido creciendo su popularidad, ¿no? Ahora vamos a ver algo importante. ¿Cuándo está indicado y cuándo está contraindicado un blanqueamiento, no? Está contraindicado más bien a pacientes con demasiadas expectativas. Si tu paciente llega y te dice, mire, yo quiero los dientes blancos como la pared blanca o como el blanco refrigerador, ese no es paciente. Es adecuado porque no consigue bajar más que 1 o 2 tonos de la guía de color, ¿no? Entonces ese paciente es una contraindicación porque nunca va a estar satisfecho. Dientes con demasiada sensibilidad, si el paciente presenta cuellos descubiertos, sensibilidad en las piezas dentarias, va a exacerbar más la sensibilidad y el paciente lo más probable es que nunca va a concluir el tratamiento. Entonces, es una contraindicación. Personas impacientes, muchos de los pacientes que llegan a la clínica quieren resultados inmediatos, o sea, porque se les ha vendido la idea que existen aclaramientos dentales de 1 hora y eso no existe. Vamos a ver mejorías, pero para lograr un aclaramiento dental va a requerir de más tiempo, un aclaramiento dental exitoso y estable a largo plazo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos, ¿no? Personas impacientes, pues ya vimos que eso no es adecuado, ¿no? Contraindicaciones también, alergia a los componentes. Tendríamos que saber si el paciente es alérgico a alguno de los componentes, ¿no? Así que eso es muy raro, pero podría darse de alguno de los componentes, especialmente el peróxido. Cuando exista pérdida severa del esmalte, o sea, haya pérdida de esmalte, entonces no es una buena opción de tratamiento. Imposibilidad de eliminar los hábitos. Por supuesto, si este paciente no deja de, por ejemplo, el fumado, que es uno de los peores hábitos, el consumo excesivo, y óigame, excesivo de café, té, algunas sustancias pigmentantes, no es una alternativa, ¿no? Para el claramiento dental. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se ha comprobado si realmente es una contraindicación porque no se pueden hacer estudios en mujeres embarazadas. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las contraindicaciones. Indicaciones, todos aquellos pacientes que quieran tener una sonrisa más blanca. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El otro es el éxito. Es la tercera pregunta. Y el éxito es enorme en los aclaramientos dentales. 9 de cada 10 tratamientos tienen éxito. O sea, difícilmente ustedes van a fallar con un aclaramiento dental. Y con el protocolo que yo les voy a dar, es casi seguro que van a tener éxito. Ahora, el protocolo puede variar dependiendo de algunos aspectos de los cuales vamos a hablar. Pero si 9 de 10 de tratamientos tienen éxito, estamos bien, ¿no? ¿Qué factores pueden afectar el pronóstico de un aclaramiento dental? Historia o presencia de sensibilidad, ¿no? Si el paciente tiene sensibilidad, el pronóstico puede ser no favorable.
O si no tiene, va a ser favorable porque el paciente sí tiene sensibilidad a abortar el tratamiento, ¿no? Tercio cervical demasiado oscuro. Muchos de los pacientes deben entender que el diente va a aclarar, pero va a aclarar siendo policromático siempre. Siempre el tercio cervical va a ser más oscuro. En aquellos casos en los cuales el tercio cervical es demasiado oscuro, debemos advertirle al paciente que va a requerir tal vez de más aplicaciones, ¿no? Y también advertirle que puede ser que no mejore enormemente. Manchas blanquecinas que no son visibles. Muchos de los pacientes llegan a la clínica y te dicen, doctor, estas manchas blanquecinas no las tenía antes. Y esto es porque uno de los efectos, voy a decir, adversos de los aclaramientos dentales es que deshidratan el diente. Y si existen manchas blanquecinas que no son visibles, cuando estamos haciendo el proceso de blanqueamiento o de aclaramiento, van a aumentar, se van a ver más claras. Pero esto vuelve a su normalidad, estas manchas, cuando los dientes son rehidratados. ¿Y cuando son rehidratados? Cuando suspendemos totalmente el tratamiento. O sea, al final va a tomar unas 2-3 días y las manchas van a desaparecer. Grado de translucidez de las piezas dentarias. Aquellos pacientes que tienen bordes incisales muy grises, no es que se le van a hacer más grises los bordes incisales, pero si tengo un fondo más, más claro, más blanco, se van a ver más grises los bordes incisales. Algunas de estas son contraindicaciones. Si tienen demasiada translucidez en los bordes incisales, es mejor advertirle al paciente o no hacer el tratamiento. Recesión con exposición radicular, por supuesto, porque si colocamos sobre recesión el producto, va a haber una sensibilidad severa, ¿no? Porque va a ir directamente a pulpa y además de eso, la exposición radicular en la raíz de la pieza dentaria no aclara. Bruxismo, si el paciente tiene bruxismo severo, va a tener una dentina mucho más densa y aclarar esos dientes va a ser mucho más difícil. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda hacer un aclaramiento? La gente dice en 1 hora tienen los dientes claros. No, no es cierto. Los estudios dicen lo siguiente, perdón. Que va a tomar alrededor de 2 a 6 semanas, dependiendo el tipo de caso a que nos enfrentemos. Después vamos a ver los casos clínicos y a qué nos enfrentamos. Aquí podemos ver algunos estudios de que de todo lo que yo estoy diciendo está fundamentado aquí en la ciencia. Y dice que los tratamientos en oficina no bastan. Usualmente va a tomar de 4 tratamientos de oficina, 3 a 4 tratamientos para lograr el éxito. No hay un aclaramiento de 1 hora. Usualmente voy a colocar de 1 a 3 veces en cada cita. Y de esto voy a citar al paciente 3 veces más, con intervalos más o menos de 3 días cada uno. Este estudio está muy bonito y mostró esa situación, ¿no? El otro estudio aquí nos habla que no siempre obtenemos los resultados que queremos y para mejores resultados vamos a necesitar múltiples citas, o sea, nada más diciendo, corroborando lo del otro estudio, ¿no? Así que vamos a necesitar más de una cita, mínimo 3, si estamos utilizando un aclarador de oficina, ¿no? Los cambios de color afectan en un 31% a los hombres y a las mujeres en un 21%. Y si tu etiología es extremadamente compleja, no existe una sola etiología, es multifactorial. Y vamos a encontrar que el color de las piezas dentarias principalmente está dado por la dentina, pero se puede ver afectado por el grosor de la dentina. Y eso es bien bonito porque cuando el paciente llega te pregunta, mire doctor, ¿y por qué los colmillos los tengo más
más amarillos, así te dice el paciente. Y la respuesta es la siguiente: mayor volumen de dentina en los caninos hace que esto sea más saturado. ¿Verdad? La presencia de dentina secundaria o terciaria, también cuando tenemos, por ejemplo, en los cuellos, algún desgaste y tenemos dentina secundaria o terciaria, van a ser mucho más saturados, ¿verdad? La presencia de restauraciones. La presencia de restauraciones es otro factor, porque el paciente acude a nosotros, ¿verdad? Para aclararse los dientes y algunas veces tiene restauraciones pigmentadas. De hecho, es un factor que nosotros tenemos que entender del color. Y aquí tengo una fotografía. Este paciente llegó a mi clínica y si ustedes ven, los laterales son más claros. ¿Por qué? Porque ese es el color natural. Los caninos son más saturados. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen. Solo estoy sacando la información que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Y los centrales están mucho más saturados que los laterales, parecido a los caninos, y es por la presencia de restauraciones en mal estado. Entonces, siempre podemos ver y corroborar. Este paciente llegó a la clínica y ese era su malestar. Los 3 factores que encontré en el libro pudieron verlos ustedes aquí, ¿no? Ahora, el color es algo que nosotros tenemos que saber que también puede verse afectado por el valor del esmalte. Esto lo vimos la vez pasada, el valor es más importante inclusive que el color. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, si el valor es muy alto, vamos a tener dientes más claros. También depende de la translucidez, dependiendo del grado de calcificación del esmalte. Pacientes o jóvenes tienen esmaltes más gruesos, menos mineralizados y por lo tanto son mucho más blancos, ¿verdad? Y el grosor del esmalte es mucho menor. Así que tenemos alto valor para este tipo de pacientes. Los jóvenes tienen dientes más claros y no es simplemente porque no han consumido sustancias pigmentantes, sino porque está relacionado más con el grosor del esmalte. El paciente adulto tiene desgaste del esmalte y por lo tanto se trasluce más la dentina y tenemos dientes más claros. Importante siempre entonces que nosotros recordemos el valor. ¿Qué es valor? Esto lo vimos en la clase de resinas, que tenemos dientes de bajo valor, usualmente el adulto lo tiene, de mediano el adulto joven, y el de alto valor es aquel paciente que tiene más pigmentos blancos y es mucho más joven, ¿no? Aquí podemos ver nosotros una diapositiva en la cual el paciente no tenía nada, simplemente llegó a la clínica. Yo aumenté el contraste para que ustedes vayan viendo cómo vamos a tener el diente más saturado en cervical, menos en tercio menos en tercio medio y menos en incisal, y el grado de translucidez que tienen esas piezas dentarias. Miren, en un paciente así es peligroso hacer clareamientos muy agresivos. Podemos mejorar, pero hay que tener mucho cuidado porque los bordes incisales podrían verse mucho más grises, ¿no? Aquí tenemos un paciente joven y después van a ver los resultados de estos pacientes con características diferentes. Lesiones por ortodoncia, ahí tiene una lesión del esmalte fracturado. Tenemos los caninos mucho más saturados. Tenemos laterales con pérdida de tejido por la eliminación de la resina por brackets. Y como podemos ver que se trasluce la dentina, sobre todo en los laterales, se ve mucho más amarillento. ¿Por qué? Por el grosor del esmalte. Todos estos factores son los que he hablado yo. También podemos ver en un paciente adulto, el diente es más monocromático. Si ustedes lo ven, no hay discrepancia de color, es más monocromático, pero más saturado y sobre todo más translúcido. Por eso esta paciente llegó, porque lo que quería era mejorar el color de sus piezas dentarias y me decía que ella no consumía sustancias pigmentantes. Pero aquí tenemos el resultado. Si aquí podemos comparar un paciente adulto y un paciente joven, ¿cuáles son las diferencias? A pesar que en el paciente joven hay daño en el esmalte
por algunos otros causas como han sido la ortodoncia, ¿no? ¿Qué factores afectan la velocidad del cambio del color de la pieza dentaria? A veces nos preguntamos, doctor, ¿y por qué el color en unas personas cambia más y en otros no? Primero, la frecuencia de aplicación. ¿Qué tantas veces me estoy aplicando el gel blanqueador? Tiempo de aplicación. ¿Cuánto tiempo llevo esa cubeta o me lo aplico en la oficina? ¿Ya? Viscosidad del gel. Se prefiere que los geles sean viscosos porque si son geles que se corren en la cubeta, lo más probable es que no quede gel en la cubeta al final de la aplicación y entonces vamos a tener saliva y se degrada el gel. Esos son algunos factores. Velocidad de liberación del oxígeno del material. Se ha comprobado que no todos los agentes clareadores se descomponen de la misma forma. Hay unos que se descomponen más velozmente y tiene que ver mucho con el pH, y vamos a hablar de eso, pero también de la composición y del tipo de molécula que utilizan. También la velocidad del material tiene que ver con el tipo de agente clareador. Hay básicamente dos agentes clareadores hoy en día. Uno se llama peróxido de hidrógeno y el otro se llama peróxido de carbamida. La carbamida se descompone más lentamente, o sea, libera el oxígeno, pero de una forma más gradual de lo que lo hace un peróxido de hidrógeno, ¿no? Color inicial y condición de las piezas. No es lo mismo aclarar al paciente joven que vimos que al paciente adulto, ¿no? Porque el color inicial es más intenso, ¿no? Es más amarillo y las condiciones de las piezas varían por el grado de calcificación de la dentina. Localización y profundidad del pigmento. Si el pigmento está más interno, entonces vamos a tener mayor dificultad. Por ejemplo, casos como de tetraciclina van a requerir de mayor tiempo de aplicación de los geles. Así que es importante que tengamos eso claro. Velocidad de descomposición del material. Esto tiene que ver con si es carbamida o es peróxido, ¿no? Algunos se descomponen mucho más rápido y sobre todo los peróxidos de hidrógeno, ¿no? Los cambios de color se pueden dar por aspectos intrínsecos, pigmentos intrínsecos y pigmentos extrínsecos, pero al final todos pasan a ser intrínsecos. Entre los pigmentos extrínsecos más comunes está el consumo de bebidas colorantes, por ejemplo, vino, café, té, Coca-Cola y el fumado se depositan en la superficie del diente y algunas veces son más fáciles de remover, ¿no? Pero hay intrínsecos como la tetraciclina, la minociclina, los traumatismos internos de los dientes y muerte pulpar pueden causar cambios de color y eso dificulta el tratamiento dental. Hay una clasificación muy bonita del doctor Carlos Oteo y nos dice en este libro que es fabuloso, nos presenta la coloración natural de un diente. Son colores como tipo un A2, A3 y sin ningún pigmento sobre la superficie. Pero también, como en este caso clínico mío, paciente que solo llegó a su limpieza, vean los dientes qué bonitos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las piezas con TCR? Y les voy a ir presentando ya casos clínicos para que ustedes vayan identificando el tipo de pigmentación. El doctor Carlos Oteo dice que las piezas con TCR van a tener una coloración grisácea oscura, porque ahí ha habido muerte pulpar por un traumatismo, por una caries o usualmente también por una endodoncia mal efectuada. Y también dice que el color amarillento de algunas piezas dentarias no obedece a muerte pulpar, sino a calcificación del conducto. ¿Por qué? Por un trauma. Ambos casos son por trauma, pero en el primero que tenemos muerte pulpar y en el otro no tenemos muerte pulpar, sino tenemos una obliteración del conducto radicular. Aquí tenemos un caso mío, este es un odontólogo y acude a la clínica con el pieza 2.1, me recuerdo 2.1, y me dice, hey Ronnie, ¿me puedes blanquear ese diente?
Veamos por qué, creí que tenía endodoncia, pero no, el diente está vital, es un diente vital, no se le puede hacer la endo porque ya perdió el conducto y al historiarlo, el paciente manifiesta que que había tenido un trauma de pequeño jugando básquetbol. Tratamiento, hacer un clareamiento individual, así lo conocemos, y usualmente va a tomar hasta un mes lograr mejorar si es que mejora estos casos. ¿Cómo se recomienda hacerlo? Se recomienda hacer una cubeta y a la cubeta le podemos hacer un reservorio tanto bucal como palatino, vamos a ver eso después, y indicarle clareamiento todas las noches para dormir, una cubeta parcial, ¿verdad? La podemos festonear en las piezas de la par para que el paciente no tenga gel en las piezas de la par y colocar el gel por lo menos un mes para ver cambios. El paciente está ahorita en tratamiento, se fue del país. Aquí podemos ver una fotografía, la presentación con el trauma y cómo ven ustedes el color amarillo denso, como en la clasificación del doctor Oteo. También aquí tenemos un caso en el cual hay un TCR, ¿verdad? Y hubo una paciente manifiesta que tuvo un trauma, ese llegó a mis manos, tiene unos pigmentos exógenos que son de clorexidina. No sé por qué el paciente estaba consumiendo clorexidina, pero en estas condiciones llegó a mi clínica y después vamos a ver los resultados que obtuvimos, ¿no? Entonces, la pigmentación por tetraciclina suele ser otro aspecto y vamos a ver diferentes grados de pigmentación por tetraciclina. Lo más fácil, pues es lo más claro, pero si la beta o más bien la franja está en el tercio medio, es bastante posible que logremos buenos resultados. Pero si está en el tercio cervical, lo más oscuro, lo más probable es que ese tratamiento no tenga el éxito que espera el paciente, aunque va a mejorar enormemente. Aquí tienen un caso de tetraciclina, es un caso mío. Después van a ver los resultados y cuál protocolo yo utilicé para hacer el aclaramiento dental, ¿verdad? Aquí tenemos. Aquí tenemos una pieza con trauma o TCR asociado a una hemorragia o caries. O sea, tienen un color bastante amarillento. Y aquí tenemos un paciente odontólogo con un caso idéntico a eso, el que había tenido un trauma, hubo que hacer la endodoncia y tenía este sustrato tirado a naranja. Entonces podemos ver que los casos clínicos están ahí y lo podemos manejar. Yo voy a dar el manejo, ¿no? Este es básicamente el mismo, ¿no? Aquí tenemos un caso en el cual el paciente, perdón, sí, en este caso el paciente presentó una pieza, la A21 siempre, con un traumatismo y en la otra había caries, pigmentación y hubo que hacer el blanqueamiento. Desgraciadamente este paciente se fue para España, hicimos las caries, hicimos el aclaramiento y nunca pudimos tener el control, ¿no? Así que ahí tenemos nosotros. Aquí tenemos por pigmentación por medicamentos, usualmente tetraciclina, minoxiclina son los más agresivos y producen mayor pigmentación. Pero también tenemos por problemas sistémicos como alteraciones en la producción de bilirrubina. Puede ser un factor raros de ver, pero pueden presentarse. Y tenemos esto, presentación de posibles pigmentos por medicamento, fiebres severas, ¿verdad? Trauma, son estas manchas blanquecinas o estas medicamentosas que son betas café, ¿verdad? Pero son alteraciones que vamos a ver. Aquí tengo yo un paciente, otro odontólogo, ¿verdad? Con estas manchas blanquecinas. Al historiarlo, pues dijo que padecía mucho de estados febriles cuando era pequeña. Entonces podemos ver las manchas y las malformaciones en los tejidos. ¿Qué tipo de aclaramientos existen? Básicamente tenemos tres aquí.
Uno, pues casi no se usa, pero muchos de los doctores utilizaron ese producto, se llama perborato de sodio, ¿verdad? El otro es el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. El perborato de sodio, pues ya no se utiliza tanto como un agente clareador, aunque a todos, algunos los utilizan bastante para aclaramientos de piezas con TCR, ¿no? Pero es muy poco lo que se utiliza hoy en día, ya que su liberación es muy baja de oxígeno, así que no tenemos. Pero el perborato sódico es un producto que libera 9.9 de oxígeno, ¿no? Y es un producto que se utilizó mucho y que algunos de ustedes quizás no lograron conocer, se conoce como Amosan. Era un polvo que se utilizaba de Oral-B. En los Estados Unidos todavía existe y era para heridas por prótesis totales, ¿verdad? Aftas, por irritación de aparatos ortodónticos, ¿verdad? O por procesos quirúrgicos que nosotros hacíamos, se dejaba esto, se disolvía en agua y se enjuagaba el paciente, ¿no? Entonces tenemos este producto. También tenemos el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, pues, es un producto que se ha utilizado por muchos años como un agente terapéutico para las mismas situaciones que acabo de hablar del otro producto. Este producto todavía existe, de Colgate, Peroxil, es un enjuague a base de peróxido de al 1.4% y como efecto colateral aclara los dientes. ¿Por qué? Porque hay una liberación de oxígeno, ¿no? Es un producto que podemos encontrar, ¿no? Estos estudios muestran que cuando utilizamos productos de baja concentración, son productos que tienen un efecto terapéutico sobre bacterias patógenas, ¿no? Que podrían afectar. Pero también nos muestra que estos productos generan un aclaramiento dental. Así que podemos ver que el peróxido de hidrógeno es un producto que se encuentra en forma natural en el organismo. Todos tenemos peróxido. Es fabricado y regulado por el organismo. Es un agente terapéutico óxido reductor, aprobado por la FDA para la higiene bucal. Pero miren esto, es mutagénico en altas concentraciones, altera las cadenas de ADN. Por eso, hoy en día se prefiere baja concentración. Y vamos a ver cuáles son las concentraciones de peróxido que debemos utilizar, ¿verdad? Miren, es un agente que tiene la habilidad de producir radicales libres. Se separa del agua y el oxígeno, ¿no? Se separa en agua y oxígeno. En contacto con las enzimas peroxidasas, aumenta la liberación de oxígeno en los primeros segundos de contacto con la superficie dental. O sea, el producto toca la superficie y se empieza a liberar oxígeno. Y ustedes lo pueden comprobar con el agua oxigenada. Lo colocas en una herida y libera burbujas, ¿verdad? Eso es el efecto que tiene, ¿no? El peróxido hay que tenerlo mucho cuidado porque es una sustancia inestable, pierde el oxígeno rápidamente. Si ustedes compran un peróxido que ya viene compuesto para hacer un clareamiento dental, ese peróxido en 6 meses ha perdido su potencia. ¿Por qué? Porque son inestables. Hay que mantenerlos refrigerados, se volatilizan rápidamente, no son muy estables y queman los tejidos blandos. Por lo tanto, cuando yo voy a utilizar un peróxido, yo lo tengo que activar al momento de utilizarlo, porque si no, este producto no va a ser estable en el tiempo y vamos a tener un producto que no es efectivo, ¿no? Porque miren, en un estudio se ha demostrado que una solución de peróxido puede perder su poder oxidante en 6 meses, en un 50%. Tiene que manejarse a bajas temperaturas y alejado de la luz. Si ustedes recuerdo que Ingrid me dijo, voy a hacer un blanqueamiento. Si Ingrid recuerda, va que uno de los envases es color ámbar, oscuro. ¿Para qué? Para protegerlo de las temperaturas y de la luz, ¿verdad? Y cuando Ingrid activó ese producto, ella solo tiene
10 días para poderlo utilizar. Después va a empezar a perder su poder oxidativo. Entonces es mucho cuidado con los productos que utilizamos a base de peróxido, ¿no? En el uso en el consultorio pueden ir, hay variedad de productos, del 35 al 40%. Son cáusticos, queman, son fuertes y les voy a decir, no son más eficaces, pero son eficaces en algunos casos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. De uso ambulatorio vamos a encontrar estos peróxidos de hidrógeno no más arriba del 15% porque son cáusticos y podrían quemar las encías, ¿no? El otro producto que fue utilizado enormemente en la Segunda Guerra Mundial se conoció como peróxido de carbamida y fue usado por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es un producto antiinflamatorio, antiséptico. Y miren qué bonito. Lo que sucedió es que los soldados para la guerra iban y regresaban con problemas periodontales. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos le desarrollaron este producto, no el gobierno, sino que desarrollaron un producto que pudiera tener efecto antiséptico y antiinflamatorio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los soldados, como no podían cepillarse los dientes, lo que hacían era aplicarse esto, enjuagarse con el producto y poder tener encías. Y fue maravilloso porque la gente regresaba, los soldados regresaban con menos inflamación periodontal, ¿verdad? Pero también regresaron con dientes más blancos. Y ahí se utilizó entonces el peróxido de carbamida como agente clareador, ¿no? Y aquí podemos nosotros ver qué es el peróxido de carbamida. El peróxido de carbamida, básicamente, miren, es peróxido de carbamida, carbopol, glicerina, hidróxido de sodio, flúor, saborizantes, estabilizantes, desensibilizantes y agua. Todo lo necesario para una composición mucho más estable. ¿Por qué? Porque tienen un peróxido, claro, es un peróxido básicamente de hidrógeno convertido a carbamida. ¿Por qué? Porque le agregaron carbapol, glicerina, flúor, saborizantes, estabilizadores y desensibilizantes y también agua para evitar el efecto de deshidratación de las piezas dentarias. El carbapol lo que es un agente tixotrópico, ¿verdad? Y permite una liberación más lenta de aproximadamente 60 minutos en contacto con la superficie del diente, ¿no? O sea, se va liberando el oxígeno mucho más lentamente, ¿no? El carbopol aumenta la vida media del producto, entonces ya no tenemos que estar preocupados como en el peróxido de hidrógeno. Aumenta la actividad del peróxido de 3 a 4 veces y puede aumentar la acidez del producto, efecto adverso, porque no queremos eso, ¿no? Así que los fabricantes compensan con otros productos la acidez que se produce por este producto. Glicerina remueve agua del diente y es el vehículo propio del agente clareador, ¿no? La composición es urea, que es de bajo peso molecular, se mueve libre dentro del esmalte y la dentina. Este es el causal de la sensibilidad, pero aumenta la concentración del ion hidrógeno, o sea, en la dentina, ¿no? Y ya vamos a ver el mecanismo. Por eso es que cuando nosotros vayamos a hacer un clareamiento, ¿qué producto debo de decidir utilizar? Y aquí tenemos un cuadro espectacular porque nos dice si utilizo peróxido de hidrógeno, es aproximadamente 3 veces más concentrado que la carbamida, por lo tanto es mucho más fuerte. Pero ya vamos a ver lo de la carbamida, ¿no? Su descomposición es mucho más rápida, pero también su tiempo de vida es menor. Por lo tanto, si se descompone más rápido, menor tiempo de aplicación, no requiero que el paciente lo lleve. ¿Para qué es bueno? Para tratamientos cortos, para aquellos tratamientos en los cuales yo quiero terminar más rápidamente, el peróxido de hidrógeno actúa mejor por todas sus características. Pero cuando nos vamos verso a la carbamida, equivale a 1/3 del hidrógeno. Ya van a ver la composición exacta, ¿no?
se descompone más lentamente, ¿no? Por lo tanto, tiene mayor tiempo de vida y por lo tanto, mayor tiempo de aplicación. Es mejor para tratamientos largos y pigmentos difíciles. Por ejemplo, si yo tengo un caso en el cual es tetraciclina, el peróxido de hidrógeno no es una buena opción porque tendría que hacer aplicaciones y aplicaciones todos los días, tendría que tener al paciente allí. En cambio, con esto lo puedo manejar a distancia. Tiempo de aplicación dependerá de la concentración. Los peróxidos de carbamida, igual que los peróxidos de hidrógeno, vienen en diferentes concentraciones y dependiendo la concentración, así es el tiempo de aplicación. Veremos eso ahorita, ¿no? Pero miren lo gracioso, ¿no? La carbamida se descompone ¿a qué? Principalmente a peróxido de hidrógeno. O sea que una carbamida sigue siendo un peróxido. Nada más que cuando le agregamos todos los componentes, lo convertimos en un peróxido de carbamida. Entonces sigue siendo un peróxido. Vamos a sacar las proporciones y eso es importante. Este dato que están ustedes viendo aquí es importantísimo. Significa que si yo tengo 10% de carbamida, voy a tener 3.5 de peróxido de hidrógeno. Si digamos tengo 20% de carbamida, se va a descomponer a 7% de peróxido. Entonces, básicamente, todos se descomponen a ser un peróxido de hidrógeno, ¿no? La carbamida se descompone en las primeras 2 horas el 50% y el otro 50% en un promedio de 4 a 6 horas, dependiendo el tipo de aclaramiento que tengas, la marca. ¿Por qué? Porque puede ser que el vehículo sea más viscoso, ¿no? Pero veamos cómo actúan los peróxidos de hidrógeno. Muchos creen que actúan desmineralizando el diente. No es así. Esto es que al entrar en contacto en la superficie dental, se separan los componentes. Se separa el oxígeno y se separa el agua, ¿no? Y lo que hacen es que el oxígeno entra a la dentina y rompe las cadenas del color. No es sustrae el color como lo hace el cloro, sino que corta la cadena de color. Por ejemplo, si tú tienes un color azul, perdón, no vas a lograr con un aclaramiento tener uno blanco, sino que vas a tener uno celeste, porque se rompen las cadenas y al romperse las cadenas del pigmento, ¿qué es lo que sucede? El diente se ve mucho más claro, ¿verdad? Así que ese es el mecanismo de acción. No hay un mecanismo de acción de decoloración completa, sino de cortar la cadena de color. Miren esto importantísimo, la terapia de blanqueamiento no está limitada a una superficie de contacto, sino que es activada en 3 dimensiones. ¿A qué se refiere esto? Es que si yo tengo, por ejemplo, quiero aclarar los dientes desde bucal, ¿ya? En el tercio cervical, no se puede. Siempre va a aclarar el tercio medio y el tercio incisal. Por eso es que ahora existe un aclaramiento dental que se coloca antes de retirar los brackets. Y la gente dice, no, doctor, pero que me va a quedar marcado el bracket. No, el gel entra, por ejemplo, por el tercio cervical y por las ramificaciones de las tubulillos dentinarios va a llegar a todo el diente. Entonces, todo el diente va a aclarar aún debajo de la superficie del bracket, ¿no? Así que siempre entra en contacto con toda la superficie. Por ejemplo, existe una técnica de aclaramiento palatino en la cual el paciente ya tiene carillas y ha cambiado de color las piezas dentarias. Se puede colocar un aclaramiento por palatino para mejorar el pigmento. ¿Va a costar más? Sí, porque tiene que viajar más el agente clareador, pero es un efecto tridimensional. Lo que encontramos en el mercado son productos éticos y ahí van a encontrar como la marca FGM, Opalescent, Zoom, ¿verdad? De Philips, antes no era de Philips. También, perdón, esto es en carbamidas, ¿verdad?
Y en peróxido de hidrógeno van a encontrar también Whiteness HP, Boost, Zoom y Pola Office, ¿no? Algunos productos que encuentras en el mercado salvadoreño. Y cada marca, por ejemplo, aquí Pola Office tiene Pola Day de hidrógeno y carbamida. En hidrógeno tiene al 6, al 3, al 6, al 7.5 y al 9.5. Y carbamidas tiene al 10, 16, 18 y 22. O sea, es una gran variedad de concentraciones. Y ya vamos a ver por qué. Whiteness también, Opalescence PF tiene al 10, 15, 20, 35 y 45%. O sea, una gran variedad en carbamidas, ¿no? Y en peróxido de hidrógeno, pues tenemos a Opalescence Boost, que es a 40% de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y que se activa en el momento. Y peróxido de hidrógeno, Ultraden también maneja peróxido de hidrógeno al 35%, que es para endodoncias, y peróxido de hidrógeno al 10 y al 15 en cubetas preformadas, que ya no tienes que hacer ninguna cubeta. Entonces, saber decidir en un menú tan grande es difícil, pero les voy a dar los protocolos, ¿no? Aquí hay un estudio que nos hace un comparativo, perdón, del peróxido de hidrógeno al 3.5 versus la carbamida, ¿no? Y dice que no hay diferencia entre estos dos productos. Siempre se comportan bastante bien. Así que es importante que nosotros sepamos que todos estos productos sí son eficaces, ¿no? Y tenemos que saber que existen diferentes métodos de aclaramiento dental. Entre estos tenemos aclaramiento de oficina y consultorio. Este es aquel que aplicamos al paciente en un periodo estipulado de una cita y va a requerir de 3 a 4 citas, ¿no? Está el otro, el aclaramiento domiciliar ambulatorio de cubeta, que es el que más conocemos, ¿verdad? Que es que tenemos que tomar una impresión, generar una cubeta a la medida del paciente, ¿no? Está el otro, aclaramiento domiciliar ambulatorio, pero de cubetas precargadas o customizadas, o sea, de estas que ya vienen fabricadas, que no tenemos que hacer nada y mandamos al paciente a casa con estas cubetas. Básicamente es casi lo mismo. La única diferencia es que aquí la cubeta ya viene hecha y en el 2 es una cubeta hecha a la medida del paciente a través de un modelo tomado con una impresión. Y por último tenemos que es el que más me encanta a mí, que es el aclaramiento de oficina más domiciliar. Yo usualmente utilizo un clareamiento de oficina y mando a mi paciente a la casa con una cubeta hecha a la medida o customizada, ¿verdad? Como ustedes prefieran, por una cantidad de X de días. Vamos a ver eso después, ¿no? Por ejemplo, este es Boost. Ingrid sé que lo utilizó, no sé qué tal le habrá ido. Después retroalimentamos. Domiciliar, entonces es con una cubeta hecha a la medida, saber eso. Y en los de cubetas customizadas, o sea, cubetas hechas que ya vienen por el fabricante, ¿no? Y esas no tenemos nada más que dárselas al paciente. Esta es la técnica que a mí me encanta, el consultorio más domiciliar. Y después vamos a ver los casos y cómo los manejo. O sea, yo utilizo Boost y mando a mi paciente con un peróxido de carbamida al 10, al 15 o al 20. ¿Qué es lo que decide qué concentración utilizar? Veamos. Una de las cosas importantes es que aclarar en la oficina no es más efectivo usar 40% que 10%, 15% o 20% domiciliar. Todas son efectivas. ¿Cuál es la diferencia? El bus lo hace más rápido, pero sí tenemos más probabilidades de efectos adversos. Cuando lo hacemos más lentamente, tenemos menos efectos adversos y usualmente tenemos menos sensibilidad postoperatoria. ¿Qué es lo que hago yo? Aplico 20 a 40 minutos de Opalescence Boost en la oficina y mando a mi paciente con una cubeta hecha a la medida
al 10, al 15 o al 20% de carbamida. ¿Qué es lo que decido yo? ¿Cuándo decido usar 10? Si vemos que el paciente desarrolló sensibilidad, yo lo dejo al paciente al 10%. Si el paciente no tiene sensibilidad y sigue muy bien, yo me voy al 20%. ¿Ven cómo manejo las concentraciones? Eso me permite a mí tener la certeza de que voy a tener el éxito. Algunas veces no queremos tomar impresiones, mandamos al paciente con bus siempre en la oficina, pero en vez de hacerle la cubeta, le damos peróxido de hidrógeno al 10%. El tiempo de exposición de este es mucho menos, es de 30 minutos a 45 minutos en casa, ¿no? Después veremos los casos clínicos y cómo los manejamos. ¿Es tóxico para el ser humano? Se determinó que la saliva se produce alrededor de 648 miligramos de peróxido al día, ¿verdad? Y una cubeta de las 2 cubetas superior e inferior de peróxido de carbamida apenas contienen 3.5 miligramos. ¿Ya? O sea, una diferencia, producimos más peróxidos en la saliva que lo que contienen 2 cubetas. También la saliva tiene enzimas peroxidasas que rompen ligeramente el peróxido que cae a la cavidad bucal. Digamos que se rebasó el gel en la cubeta y la descompone a una velocidad de 29 miligramos por minuto. O sea, que en menos de un minuto se ha descompuesto lo que tienen las 2 cubetas. O sea, es básicamente nada lo que se produce, ¿no? Ahí te veamos cuánto tengo que consumir de peróxido de carbamida para morirme. Necesito la dosis letal es del 10% de carbamida, 6.5 a 8 litros. Tomarme esa cantidad me va a matar. Antes, no. El hígado produce grandes cantidades de peróxido. Así que, básicamente, nosotros no tenemos que tener miedo. Ahora, ¿es bueno que se lo trague el paciente? No. Tenemos que evitar que el paciente no se trague el gel. ¿Cómo? Dándole las indicaciones adecuadas, ese es el primer factor. 2, quiero que el paciente tenga una cubeta que no se le caiga o rebalse el producto. Vamos a ver las características. Y tengo que tener un gel que sea viscoso. Si el gel no es viscoso, se va a escurrir fuera de la cubeta y el paciente se lo va a tragar. No se va a morir, pero le puede irritar el estómago, ¿no? Aquí tenemos que una revisión bibliográfica de los efectos adversos y no hay ninguno, ¿verdad? El mayor, dice el número 3, efecto adverso es la sensibilidad, ¿verdad? Y los estudios reportan que todos los efectos son, no hay, pues, no estudios han reportado efectos irreversibles, todos son reversibles. Así que una quemada y eso no es dañino, ¿no? ¿Es dañino para el esmalte? Miren este estudio, qué precioso. Miren, un blanqueamiento, 0 pérdida de micras. Una profilaxis es más agresiva, de 5 a 50 micras. Una microabrasión produce pérdida de 250 micras y el retiro de los brackets de 35 a 60 micras, ¿no? O sea, que es menos dañino, el menos dañino es un blanqueamiento dental completo, ¿no? Miren, se sumergieron las muestras a 14 horas, 83 horas con diferentes concentraciones de carbamida y midieron la dureza del esmalte para ver si había daño en el esmalte y en ninguna de las concentraciones y los tiempos hubo pérdida de dureza, pero tomaron como placebo utilizar una Coca-Cola de dieta, la pusieron por 14 horas el diente y después lo llevaron a pruebas de dureza y había perdido 0.05, o sea, de dureza. Por lo tanto, es más dañino una Coca-Cola
que un tratamiento completo. Si ven este otro estudio, dice que el tratamiento total de blanqueamiento equivale a una bebida carbonatada, en este caso una Coca-Cola, en un estudio, ¿no? Así que aquí hay estudios más que dicen que no afecta la dureza del esmalte, aquí hay otros, en la dentina tampoco. Se sugiere que las concentraciones altas pueden disminuir ligeramente más la dureza, ¿no? En que concentraciones bajas, pero no hay nada que diga que vamos a dañar las piezas dentarias. ¿Cuántos tonos? De 1 a 2 tonos. Si estoy en A3, lo más que voy a bajar es a un A2, ¿ya? Entonces, ¿por qué la gente dice, doctor, y por qué dicen de 7 a 8 tonos? Lo que pasa es que colocan la guía basada en valor y miren dónde está A3, casi en medio, y dónde está A1. Y si contamos de A3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonos. Así es como es que la gente dice que blanqueamos 8 tonos, pero realmente en color solo bajamos 2 tonos. Vea aquí, lo que puede hacer es comprar esta guía. Yo esta guía es la que utilizo. Es una guía solo para blanqueamientos. El 3M2, que equivale al A3, básicamente está 7 tonos arriba del M1, que es el diente A1, ¿no? Así que esto es por esa razón es que la gente dice que blanquea. Pero realmente esto no tiene ningún efecto. Veamos luz y láser. La luz, todos los estudios que le voy a presentar, porque hay muy pocos estudios que digan que el agregar luz mejora los blanqueamientos dentales, los aclaramientos dentales. Sí los aceleran, pero por deshidratación del diente. Pero lo que se comprobó es que se concluyó que pueden afectar la pulpa, porque todos producen calor. Entonces no hay un efecto. Todos estos estudios que estoy pasando, miren, activados por láser. Este es un estudio sistemático donde nos habla de que deberemos de evitar el uso de luz. Aquí dice, miren, activación por luz, por periodos con el objetivo de evitar respuestas pulpales indeseables. Entonces, como otro nos habla que no debemos utilizar luz, ni LED, ni láser, porque no tienen un efecto favorable. Aquí hay otro estudio que dice lo mismo. Ahora, si el láser es colocado y ese láser es para promover desinflamación, sí, pero ese es otro tipo de láser, es un láser asociado más a un efecto terapéutico, ¿verdad? No tiene lo mismo. Aquí hay más estudios y hablan que debemos alejarnos de las luz. Aquí hay un estudio que dice que disminuyó la dureza cuando se utilizó un peróxido utilizando luz por activación. ¿Afecta a los materiales dentales? Aquí hay estudios y nos habla de que sí afecta a ciertos materiales y aquí están específicamente, degradan los ionómeros de vidrio. Miren, por ejemplo, no tiene efecto sobre resinas compuestas, sobre ionómeros de vidrio híbridos, aquellos que tienen resina y porcelana dental, pero sí tiene efecto sobre la amalgama, aumenta la liberación de mercurio. Usualmente no vamos a tener de 4 a 30 veces más. Nosotros no vamos a blanquear piezas con amalgama y vamos a cuidar de que no llegue a oclusal, sino solo por bucal. Solo si tenemos por palatino de incisivos, amalgamas, debemos quitarlas, ¿no? Cambiarlas para evitar, no solo por la liberación de mercurio, sino que si son alto contenido en cobre, se oxidan y producen un pigmento verde que va a manchar el diente. Mucho cuidado en eso, ¿no? Cementos de fosfato de zinc, ionómeros de vidrio convencionales se disuelve. Por lo tanto, si tenemos una restauración
provisoria con óxido de zinc o ionómeros de vidrio, fosfatos de zinc, perdón, ionómeros de vidrio, hay que cambiarlos. Convencionales, ¿verdad? Hay que cambiarlos. Los metacrilatos, o sea, los acrílicos también no deberá colocarse sobre ellos porque cambian de color a un color naranja oscuro. La adhesión, miren esto qué bonito, eso es importante. Ingrid, si vas a hacerle una resina, tienes que esperar alrededor de 14 días que se libere el oxígeno de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque si no, no polimerizan las resinas compositas y tu resina se va a caer. Por lo tanto, hay estudios que dicen 8 días, otros dicen 14 días y otros dicen hasta 28 días. Yo creería que lo más aceptado son 14 días. El color ya está estable y la liberación de oxígeno ha sido casi por completo, ¿verdad? El oxígeno ha sido evacuado casi por completo. Así que 14 días. Selección del agente clareador. El agente debe ser fácil de aplicar con un pH neutro. No quiero nada ácido. Ya vimos que los ácidos blanquean, pero dañan el diente. Eficiente, que tenga un efecto eficiente. Uso en periodos cortos, que no dañe el esmalte, ¿no? Que venga en diferentes concentraciones. ¿Para qué? Por si tengo sensibilidad, tenga yo un paciente que le pueda dar una concentración más baja. Uso y cantidades mínimas, no quiero desperdiciar el producto. Que no irrite los tejidos blandos, por supuesto, porque si los irrita, pues entonces voy a tener efectos adversos. El paciente se va a quejar de dolor. Que no deshidrate los dientes, los tejidos, ¿verdad? Dentales. Para eso, que contenga agua. Opalescence tiene 20% de agua y entonces no tenemos tanto efecto de rebote, que así se le conoce. O sea, el diente va a blanquear, pero no se va a deshidratar tanto. También Opalescence tiene nitrato de potasio, que es un desensibilizante. Entonces, la posibilidad de sensibilidad es mínima, ¿no? También tiene fluoruro y se comprobó que los agentes clareadores que tienen fluoruro de sodio hacen esmaltes más duros y disminuyen las posibilidades de caries, ¿verdad? Así que un aclarador, un agente aclarador con todas estas condiciones no va a afectar tus piezas dentarias, ¿no? Aquí tenemos ese estudio donde dice que hay una disminución, ¿verdad? De las lesiones cariosas, ¿no? Aquí tenemos también que algunos productos pueden producir ciertos efectos adversos, como los dentríficos y como los productos encontrados en supermercado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen un pH correcto. Un pH correcto, veamos, miren, sería un pH neutro, sería 7, eso es lo ideal. Si bajamos a 4, estamos con un producto que es muy ácido y que va a producir daños, ¿no? Alcalinos, es difícil mantener un producto estable y que sea alcalino, ¿no? Hablando de peróxidos, por eso se mantienen en 7 y algunos pueden bajar ligeramente, pero lo ideal es que estén en 7 y 8, ¿no? Que el producto sea viscoso para que no se escurra, ¿no? Miren esta prueba de viscosidad que se hizo, ¿verdad? Aquí, a ver si corre. Miren. Miren los productos, cómo se caen. Y si así se cae el producto, significa que así va a escurrir. Así que es importante que nosotros tengamos un producto con una viscosidad óptima, o sea, que contenga agua, nitrato de potasio, flúor, que contenga un pH neutro, ¿verdad? Y que contenga una viscosidad óptima para que el producto no se escurra, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos nuestro producto. Vamos a salirnos un poquito y nos vamos a un poquito de lo que sería el blanqueamiento en oficina, ¿no? Perdón, en domiciliario. Y voy a tratar de no hacer esto tan largo, pero vamos a tener, tiene ciertas características, que es el sistema ambulatorio, es administrado por el odontólogo bajo el control del paciente, ¿no? Se aplica mediante una funda suave hecha a la medida del paciente y puede aplicarse de día y noche.
día y noche, ¿no? Eso no me gusta mucho. Yo solo lo aplico una vez al día. Puede aplicarse en el día y en la noche, perdón, para obtener resultados. Yo no comparto eso. Eso exacerba la sensibilidad, pero eso es lo que dice los libros de texto. Lo puedes aplicar en la noche o en la mañana. Eso es diferente. El paciente empieza a notar los resultados al cuarto día. Al cuarto día. El tratamiento promedio no dura más de 2 semanas. Eso es bueno. Y miren la parte importante. La concentración determina el tiempo de aplicación. Si usas al 10%, de 8 a 10 horas. Si usas al 15, de 4 a 6. Si usas al 20, de 2 a 4. Si usas al 35, 30 minutos. Y si usas 45, de 30 minutos. Pero este de 45 en la marca Ultraden es un producto para ser colocado en cubeta, pero dentro del consultorio. No es ambulatorio verdaderamente. Así que no le presten atención más que a los 4 tiempos de arriba y especialmente al 10% que es para dormir de 8 a 10 horas y el 20% de 2 a 4 horas. El 15 casi no se maneja y el 35 tampoco, ¿verdad? Todo comienza con una buena impresión. Vamos a tener un buen modelo y nos vamos a hacer la pregunta, ¿reservorio o no reservorio? Significa que le hacemos un reservorio para que el producto no se escurra. ¿Tiene algún efecto? Vamos a ver qué dicen los estudios. ¿Recorte festoneado o no? O sea, ¿recorto festoneado la cubeta? ¿Cuándo sí y cuándo no? Miren, aquí nos da y nos dice que no hay diferencia. No hay diferencia en hacer estos que se llaman reservorios y no hacer reservorio. El blanqueamiento es lo mismo, siempre se logra un buen blanqueamiento, pero ¿qué tiene de ventaja el bloquear el modelo? Primero, permite que el material se mantenga más y no rebalse a nivel de la cubeta e irrite las encías, ¿ok? Miren. ¿Por qué? Y nos quedamos 1.5 milímetros cortos para que haya un sellado a ese margen y mi gel no rebalse y me dañe los tejidos periodontales. ¿Estamos? ¿Verdad? No debe de tener más de 0.5 de espesor. 0.5 es más que suficiente. Y no debemos de colocarlo en bordes oclusales y bordes incisales. Caras oclusales y bordes incisales. ¿Por qué? Porque son zonas con desgaste y podrían provocar sensibilidad. ¿Trabaja bien sin reservorios? Sí. Lo que va a suceder es que vamos a tener mayor posibilidad de irritación de las encías, ¿no? Cuando hacemos la cubeta, la recortamos, la podemos recortar recta o la podemos recortar festoneada. Recortarla festoneada es difícil, pero si tengo geles de concentración más alta, por ejemplo, al 35%, se prefiere festoneada. Pero si tengo geles de baja concentración, como el 10%, se puede recomendar una cubeta cortada recta, ¿no? Y aquí tenemos las dos opciones, ¿no? Ambas funcionan, cada una en su indicación, ¿no? Se coloca un cepillo de dientes. Limpieza después de los tiempos estipulados por el otro, deben de cepillarse los dientes y deberán cepillar la cubeta, ¿no? Para evitar que haya residual de material en la cubeta. Decoloraciones, miren este cuadro es precioso. Si son amarillentas, marrones, toma de 1 a 2 semanas. Las grises azulosas de 2 a 4 y las tetraciclínicas podrían tomar hasta 3 meses. Así que no podría ser nada de oficina. Veamos algunos casos. Masculino de 56 años de edad. ¿Qué hicimos? Una técnica de aplicación semanal. O sea, siempre llegaba y cambiamos de gel por otro
20 minutos una vez a la semana y lo con peróxido de carbamida a 10% por 6 a 8 horas, lo que el paciente aguantaba, y lo tuvimos así alrededor de mes y medio, ¿verdad? Este paciente lo tuvimos para más o menos un mes y medio, me recuerdo. Y miren lo que logramos. De esto llevamos al paciente a esto. Eso fue un tremendo éxito. ¿Por qué? Porque es un pigmento por tetraciclina. Entonces, el resultado fue fabuloso, el paciente satisfecho. Y aclaró sustancias dientes de blancos, no, sí. ¿Se recuerdan de años? Técnica de aplicación medicina, un carbamida de 18 años. El lunes la aplicación, nada, ni el siguiente día. Al tercer día puede colocarse el agente clareador que le dejaste en cosa de el paciente. Esto logramos, ¿no? ¿Por qué? Una tan sola vez y lo demás lo manejé ambulatoriamente al 10%. Miren, excelente. Paciente femenina, a ella la manejamos con una técnica ambulatoria totalmente, no tenía tiempo, me dijo, decir el marrón que tenían esos colmillos, ¿no? Y mira el resultado después de 2 semanas. Aquí lo tenemos, miren. Después hicimos el aclaramiento en la arcada inferior. De esto lo llevamos a esto. ¿Por qué no hicimos el producto? Se vea la mejoría sustancial, ¿no? Otro caso. 15 de edad. ¿Ven? Este niño es un varón. Me dijo, yo no puedo dormir con eso. Coloquemos por 8 días, 2 horas. 2 horas. Mientras así resultado, claro, fabuloso. Otro caso, que año de edad, no 15 años con una 10 días. Yo apliqué nada. Va a volver a iniciar la sesión, licenciada.
una técnica de consultorio, una aplicación y de ahí lo dejamos al 20% de carbamida. Miren el cambio que hice aquí. Solo quiero que vean el cambio. De carbamida lo dejamos por 4 días, pero resultó que desarrolló sensibilidad. Entonces cambiamos a 10% de carbamida por otros 4 días. Entonces la sensibilidad cambió, se dio, ¿verdad? Y este es el resultado que obtuvimos, ¿no? Miren el paciente cómo quedó, ¿sí? El antes y el después. Y miren el comparativo aquí, ¿verdad? Del paciente. El resultado fue fenomenal. Logramos un buen resultado. Aquí tenemos otro resultado. Aquí tenemos una paciente de 55 años, ¿verdad? Y con técnica de aplicación en la oficina y como era un adulto, carbamida al 20%, 8 días, de 2 a 4 horas y el resultado fue espectacular. Miren, de esto llevamos al paciente a esto, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos, aquí son más casos clínicos de lo mismo, más que ustedes van viendo ahí, los mismos protocolos que se utilizaron siempre en oficina y mandamos al paciente a casa y tenemos más casos clínicos, ¿verdad? Aquí pueden ver el antes y después sobrepuestos, porque quiero llegar a una parte importante. Aquí hay un caso muy severo, un paciente con un problema también de salud mental, pero miren, quitamos un poco de encía con el láser que me preguntaron, con el de diodo, y después hicimos la aplicación de blanqueamiento en cubeta y miren los resultados que se lograron de esto a esto y después hicieron unas resinas compuestas, ¿no? Aquí tenemos el paciente. Miren esta parte, si me gusta, es el paciente que tenía un problema de diente pigmentado y lo que hicimos fue hacer un acceso, bloqueamos el acceso a nivel de la cresta, o sea, radiográficamente medimos y colocamos una barrera de ionómero de vidrio, ¿ya? Y después ionómero de vidrio híbrido, recuerden, ¿verdad? Y después de eso colocamos el gel, ahí podemos ver, colocamos el gel de oficina por 40 minutos, 20 minutos, limpiamos y 20 minutos otra vez, ¿verdad? De este agente blanqueador. En 2 aplicaciones de 20, en 40 minutos obtuvimos esto y posteriormente colocamos una resina en esa pieza dentaria y en la pieza vecina, ¿ok? Veamos, los pacientes que vieron al principio, miren, con los dientes pigmentados. En este paciente lo que hicimos fue, aquí ve el resultado, miren el resultado, hicimos lo mismo, hicimos la apertura de nuevo, colocamos un ionómero de vidrio, pero a diferencia de colocarlo en la oficina, mandamos al paciente con este peróxido de hidrógeno, se pone un tapón, colocas una bolita de algodón y después colocas un cemento provisorio, de preferencia un ionómero, ¿verdad? Y se deja al paciente 2 días. 2 días después de esto lo llevamos a esto. Miren, después mandamos al paciente a cambiar las resinas. No era mi paciente, solo hicimos el aclaramiento. Pero ¿qué es importante esto? Miren, una vez ustedes colocan un peróxido en una pieza con endodoncia, a pesar de que hayan colocado el ionómero de vidrio, deberán colocar un hidróxido de calcio químicamente puro dentro de la cámara pulpar por 15 días. Objetivo, cambiar el pH. ¿Para qué? Evitar cualquier tipo de reabsorción. Una vez hecho eso, retiramos el hidróxido de calcio, lavamos bien, grabamos y obturamos con una resina compuesta, ¿no? La regresión siempre puede estar presente, por eso si pueden obviar la colocación de un poste, mejor. ¿Para qué? Porque puede haber una regresión en un periodo de 1 a 6 años. No siempre se da, no siempre se da. Dependerá también de la calidad de la endodoncia que haya sido efectuada, ¿no? Así que es bueno tratar de no poner un poste para poder conservar el acceso si es necesario, ¿no?
A la edad. ¿Qué edad debemos de comenzar los blanqueamientos dentales? Mire, esto es un punto contradictorio porque la gente dice que debemos comenzarlo a los 15, otros a los 18 y otros dicen debemos de comenzarlo cuando la dentición mixta ya está establecida. Por ejemplo, para no tener miedo mucho, el doctor Van Haywood recomienda colocar blanqueamientos a una edad más o menos de 13, 14 años de edad. No hay problema, siempre y cuando, oigan bien, siempre y cuando el problema esté afectando la salud mental del paciente. Dos, cuando el paciente, cuando la concentración sea solamente al 10% de carbamida. Por ejemplo, la salud no es solamente la ausencia de patología, pero sí un estado de bienestar físico y mental. Aquí tenemos una paciente de 13 años de edad, dientes pigmentados con un problema de bullying. Tuvo que dejar el colegio y dejamos una técnica ambulatoria de carbamida. Miren qué suave lo que hice porque tenía miedo. Carbamida al 10% por 4 días, 2 horas, nada más. Y miren el resultado. El resultado fue espectacular. La llevamos a esto, ¿no? Aquí puede ver usted el antes y el después. Así que no hubo sensibilidad ni nada, ¿verdad? A este paciente pues se le hizo otro tratamiento, eso no me interesa, porque se le hizo una microabrasión en el diente ese y después terminamos con una resina en ese diente y aquí está el antes y después, 5 años después. Eso no es importante. Pero también este caso sí me gustaría que lo vieran, es un caso en el cual se llegó a la clínica porque tenía esa mancha blanquecina y manchas marrones por consumo de café, así que le hicimos un blanqueamiento y me dijo ella, ya no me quiero quitar la mancha blanca porque ya pasa desapercibida. Pero recordemos que esas manchas blancas siempre van a blanquear, no desaparecen en su totalidad. Aquí está el paciente adulto con los dientes muy naranjas y miren el resultado, miren el antes y el después. Paciente con un clareamiento muy bueno y buenos resultados. Aquí tenemos algunos casos. Paciente de 68 años de edad. Increíble. Tú te vas a decir que no, ¿por qué se hizo blanqueamiento? Porque deseaba mejorar. Colocamos Boost en la oficina, ¿sí? Esos son los retractores. Colocamos en la oficina, cubrimos las recesiones con la resina bloqueadora, el Opal Dam, por 40 minutos y mandamos a la casa con un agente clareador y miren el resultado que se obtuvo. Un resultado espectacular, un antes y un después. Así que básicamente los demás son casos clínicos, más casos clínicos que podría seguir mostrándoles a ustedes sobre blanqueamientos dentales, ¿no? Pero básicamente solo quiero terminar con algo muy importante. Estos son casos de los cursos que hemos dado. Déjenme buscar esto. No encuentro. Esto sí me interesa que lo vean. Son más casos clínicos, pero el manejo básicamente es el mismo. Esto sí me interesa. ¿Ok? Porque no he contestado eso. Sensibilidad. Sensibilidad es entonces quizás uno de los problemas más grandes que vamos a encontrar. Si yo tengo sensibilidad, es porque hice un mal diagnóstico. Estoy utilizando la concentración y los tiempos incorrectos de lo que hemos hablado. ¿Cómo puedo controlar la sensibilidad? Uno, si el paciente te llama y te dice, doctor, fíjese que tengo sensibilidad ahora al 4º día. Entonces tú le dices, ¿en qué concentración te dejé? Me dejó al 20% por 4 horas. Y como el tiempo va de 2 a 4, lo primero que le dices al paciente es, baja tu tiempo de aplicación, bájalo a 2 horas. Al siguiente día el paciente puede decirte, doctor, fíjese que la sensibilidad continúa y no soporto. Entonces, ven a la clínica y bajamos la concentración. Si te di al 20, hoy te voy a dar al 10% y lo vas a utilizar
decíamos que de 6 a 8 horas, entonces lo vamos a usar 6 horas, ¿no? Si el paciente vuelve a hablar y te pregunta y te dice de nuevo, doctor, continúa la sensibilidad, tú le puedes decir, utilízalo un día sí, un día no, días alternos. Si el paciente vuelve a llamar con sensibilidad, le tienes que dar un desensibilizante. Y para eso, lo mejor es un desensibilizante profesional. En este caso, se le da nitrato de potasio y se lo coloca después de cada aplicación en la misma cubeta que se utilizó para hacer el blanqueamiento, ¿no? Se la quita y se la deja por media hora con ese gel desensibilizante. Básicamente eso quita el dolor rápidamente y va a mejorar la sensibilidad. Si el paciente, si tienes un láser, puedes dar láser terapia y eso también disminuye el dolor. Si el paciente continúa con dolor e insiste en colocarse el aclaramiento dental, lo mejor es darle analgesia. Si a través de todos estos procesos que les he dado de control de sensibilidad no hay mejoría, hay que suspender el tratamiento, ¿no? ¿Ok? Evitar los ácidos durante estamos haciendo el blanqueamiento cítrico, frutas, sodas, bebidas energetizantes y alcohólicas, porque pueden agravar la sensibilidad. Este es el nitrato de potasio al 5%, se llama Ultra Ease y se coloca. Este es un láser de terapia, no es Gemini, es un láser antiguo que yo utilizaba, ¿verdad? También yo por protocolo, doctores, yo utilizo una, ¿cómo se llama? Una terapia desensibilizante. El paciente llega hoy día lunes, se le toman impresiones, se le toma color, se toman modelos, se le aplica desensibilizante a veces, perdón, se le aplica se aplica en el consultorio un blanqueamiento, pero a la vez le indicamos una pasta y un enjuague antes y durante el proceso de blanqueamiento. Miren, y aquí si no utilizan The King, pueden utilizar Deodent. También Colgate tiene la Sensitive Pro Alivio. ¿Cuánto tiempo puedo utilizar un blanqueamiento? No se puede utilizar por toda la vida. Son materiales que pueden producir daño y pueden llegar a lo que se conoce como punto de saturación. Es cuando los tejidos se empiezan a desquebrajar porque pierden todas las estructuras, la matriz, ¿verdad? Y lo que pasa es que el diente se vuelve opaco. Tenemos que evitar eso. Eso solo se da en aquellos casos que hemos abusado por meses de blanqueamiento o que el paciente se automedica fuera del tratamiento que ustedes le proporcionaron, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura mi aclaramiento dental? Importante. ¿Dependerá de qué? De los hábitos alimenticios de cada paciente. Pero la longevidad, según tratamiento, va a depender pues de eso en gran medida de la etiología, pero también de algunos factores como cómo llegó este paciente, qué tipo de etiología tenía, ¿verdad? Así que hay que decirle que mejore su dieta, ¿no? ¿Cuánto es? En 3 años se ve que ha revertido, según los estudios, el 50%. Nunca más vamos a volver a hacer un blanqueamiento, sino que vamos a hacer un retoque, así se le conoce. Y el retoque debe de hacerse a una semana. Si tiene cubetas, solo le damos blanqueamiento. Si no tiene las cubetas, le aplicamos unas 2 citas de blanqueamiento en oficina, ¿no? Conclusiones. Fallas hay, ¿verdad? Fracasos los hay. Y los fracasos aquí yo le puedo mostrar uno, y es por desconocimiento de procedimientos, falta de valoración del paciente, regresión de la coloración, incremento de la opacidad del esmalte, sensibilidad dental, ¿verdad? Erosiones múltiples, eso ya es muy extremo, ¿verdad? Pero este es un paciente mío que el fracaso fue eminente. No logramos mayor. El paciente no colaboró, no se puso el tratamiento, ¿verdad? Y entonces tenemos que valorar bien el paciente. Este paciente no era candidato
para blanqueamiento ambulatorio. Teníamos que haber utilizado un clareamiento de oficina y tal vez un clareamiento al 20% porque nunca desarrolló sensibilidad al 20% por 2 horas. ¿Para qué? Para que pudiéramos haber tenido éxito, ¿no? Si queman al paciente, se recomienda estos productos, skincare, el Deoden, ¿verdad? O vitamina E, se rompe una capsulita y se coloca en las encías cuando hay quemaduras, ¿ok? Mantenimiento, hay que dar mantenimiento. Este es un caso extremo, miren, un paciente, el mantenimiento es que eviten comer sustancias pigmentantes. Este paciente quizás consumía, no tenía blanqueamiento, pero tenía una gran cantidad de pigmentaciones, perdón, ahí, y esto es lo que logramos con este paciente. Había mucha reflexión de luz. De esto lo llevamos a esto. Doctores, aquí hay mucho más material, pero básicamente es lo que tengo para ustedes. Hay más material, podemos preguntar ahorita. Estoy abierto a las preguntas. Doctores, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Doctor, disculpe la pregunta. ¿Cree que puede repetir el protocolo para aquellos pacientes donde hay algún diente en específico donde se ha retraído la cámara pulpar? Pero Ok. Sí, así ha sí. pasado, o sea, no ha habido trauma, no ha habido nada, simplemente cuando uno al examen radiográfico se da cuenta el diente está vital, simple y sencillamente la cámara está, en caso de los dientes superiores, retraída. Gracias. Va, sí, usualmente no siempre hay historial de trauma. A veces puede ser hasta fuerzas de ortodoncia excesivas las que pueden, o microtraumas, por ejemplo, bruxismo, y a veces son idiopáticas. No sabes qué sucedió. Si tienes un diente, ok, digamos que es el 1-1, ok, lo mejor en estos casos es lo siguiente. Lo que haces es tomas impresión de los 6 anteriores, ¿no? Nada más en alginato. Sacas un modelo, bloqueas el modelo tanto por bucal como por palatino, ¿ok? Y después al 1-1, perdón, a las piezas vecinas que sería la 1-2 y la 2-1, les haces un festoneado como que fuera una corona festoneada, aquellas metálicas. ¿Y por qué haces esto? Porque el paciente va a tender a poner mucho gel, se va a escurrir para las piezas de la par y entonces las va a blanquear. Y tú lo que no quieres es blanquear las piezas de la par, no quieres aclarar las piezas de la par, porque lo que tienes que es conseguir el mejor resultado de esa pieza. En este caso estamos diciendo que es la 1-1. Entonces le dices al paciente que debe de dormir con la cubeta y de preferencia le das al 10% y se lo tiene que poner por bucal, por palatino, asentar la cubeta y quitársela al día siguiente. Sensibilidad no hay en estos casos porque la pulpa ya está bien retraída y lo tiene que hacer, mínimo lo tiene que hacer por un mes para ver los resultados. Ese es el protocolo a seguir para un diente obliterado, ¿sí? Y su pigmentación es amarillenta usualmente, como dices tú. Muchas gracias, doctor. Es que me pasó eso de la de la cubeta, quizás ahí estuvo mi fallo y no lo sabía, es por un lado, y por otro que el paciente también, o sea, se pasaba el clareamiento o el producto para los Ajá. otros dientes. O sea, Sí. yo decía, ¿y por qué se blanquean los otros dientes? Hasta que después me explicó y me dijo, es que yo me lo pongo también en los otros dientes, doctora. O sea, yo no sabía si ahorcarme yo o ahorcarlo a él. Vistes que te digo, porque el paciente lo que quiere es aprovechar el producto, ¿no? Y entonces dice, mejor me blanqueo todos, pero entonces siempre el diente que está oscuro se queda atrás, ¿me entiendes? Entonces tienes que Se aclararlo a sentía él como primero. una falla terapéutica, pues, y decía yo, ¿y qué hago mal? Por eso le digo, o sea, yo no sabía lo de la cubeta y Ok. quizás explicárselo más detalladamente. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo a mi hija le hice el blanqueamiento Sí, de Ingrid, me recuerdo. oficina
y le hice 2 sesiones. Ella ya estaba satisfecha con el maxilar superior, pero Ah, abajo no, ¿verdad? Entonces ya con la ok. segunda sesión se siente mejor, pero lo hicimos combinado. Entonces ella Excelente. también se Ujú. está haciendo el de al El de cubeta. 20%, sí, el Ah, de cubeta solamente en la arcada inferior. correcto. Nada Fíjate, más 2 horas y lo alterna, no lo está usando todos los días. No sé qué tanto excelente. tiempo lo puede usar. No hay problema, lo puede usar hasta 2 meses, 3 meses, no hay problema, Ingrid, pero no va a necesitar tanto tiempo. Y te cuento, eso es normal. Y yo al principio tenía los mismos fracasos y me preguntaba yo, ¿por qué razón los inferiores no aclaran como los superiores? Aunque hayas usado los mismos tiempos y concentraciones. Y es porque ellos son los que guían los movimientos, ¿no? Y tienen dentinas más densas, entonces cuesta aclararlos más. Lo mejor es lo que tú hiciste, solo te vas a lo que se conoce como aclaramiento selectivo, vas solo en la arcada afectada o en los dientes afectados, Ingrid. Así que me parece bien lo que estás haciendo. Dile que ya, pero si ella se pone en superior, va a seguir aclarando. Entonces, es bueno que si ya está satisfecha en la arcada superior, solo permita alcanzar a la arcada inferior el color superior, ¿no? Ujú. Sí, sí, eso está haciendo únicamente en la arcada inferior, doctor. Sí, me parece buenísimo. Bonito Sí, caso, bonito, ambos casos son muy bonitos, ¿no? sí. Doctor, yo tenía otra duda Dime. con respecto a las alergias. Fíjese que yo en mi consultorio no hacía blanqueamientos, Ok. pero hace como 2 años una amiguita de mi hija me insistía y venía de viaje y bueno, dije yo se lo voy a hacer. Y Ujú. fíjese, doctor, que la niña presentó una alergia al instante. Es- Inmediatamente, eso es peligroso. Inmediatamente, como a los 10 minutos, y la mamá de ella estaba cerca en un consultorio que por suerte hace 2 años yo estaba en una zona donde estaba todos los médicos cerca. Entonces yo le hablé a la mamá y le conté que teníamos un problema de alergia con la niña. Sí. Y pues ahí le inyectaron un esteroide, pero pues la mamá y yo éramos amigas y luego de eso pues la mamá ya no me habla. Entonces fue una experiencia bien desagradable y yo pues quedé tan traumada que nunca más volví a hacer un blanqueamiento hasta hoy que lo hice en la universidad y lo hice con mi hija. Sí, no te preocupes, la posibilidad de que alguna persona desarrolle alergia es mínima. No sé cómo te pasó a ti. Desgraciadamente siempre le toca a alguien, ¿no? Y lo que desarrolló la niña fue una alergia. Lo que hay que preguntar siempre, y como la mayoría de la gente que acude a un clareamiento dental son mujeres, son del sexo femenino. Lo que tienes que preguntarles, ¿te has hecho alguna vez alguna decoloración de los vellos? ¿Tienes tinte? Mira si tiene tintes en el pelo, ¿ya? Porque todos esos son a base de peróxidos, ¿ya? Por si el paciente no sabe, porque él te puede decir, no, yo no soy alérgico, porque no lo sabe, no porque te lo esté ocultando. Así que hazle esas preguntas. ¿Estás segura? ¿Alguna vez no te has hecho un blanqueamiento, una decoloración de vellos o te has pintado el cabello? Porque si lo ha hecho y no ha tenido respuesta, ese paciente no es alérgico, Ingrid. ¿Ok? Bueno, doctor, gracias. Espero nunca más tener una Espero que nunca más te experiencia pase así. y que a mí nunca me pase también, porque yo hago todavía, pero antes hacía una cantidad de aclaramientos dentales en el mes horrible, o sea, ha disminuido un poco, pero siempre el paciente busca hacérselos. Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, doctores, para mí ha sido un
placer haber podido compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Ya, pues ya no nos vamos a ver, pero cuando haya oportunidad espero podamos compartir y más despacio. Yo siempre me ha gustado más que este tipo de clases así, Zoom, porque siempre dan este tipo de problemas, estar más cerca de los alumnos, pero bueno, espero hayamos compartido nuevos conocimientos y que les sirvan a ustedes para su práctica. No me queda más que decirle gracias por escucharme y si necesitan alguna asesoría y preguntas, ahí estoy siempre a la disposición. Miles de bendiciones para todos ustedes. Cuídense, Muchas un gracias, fuerte doctor. abrazo. Muchas gracias por la clase, doctor. Muy interesante. Gracias. Muy bien, cualquier Muchas cosa, gracias, doctor. a la orden, Ingrid. Cualquier cosa, siempre tómenme en cuenta y estoy para ayudarles. Fuerte abrazo y pasen Muchas buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.